Bueno, sigamos jugando un poquito con el tema de usar GDB como un repl en C. El- Uno de los temas que tienes es que las variables básicamente son una forma de ponerle un nombre a un conjunto de bytes contiguos en memoria, ¿sí? Eh, Básicamente una variable es eso, es una forma de que el programador le ponga nombre a un puñado de bytes que están contiguos en memoria y que básicamente se caracterizan por dos cantidades, dos números importantes. Uno de esos dos números es la dirección del primer byte del conjunto, ¿sí? Para algo que nos interesa de cada variable es la dirección del primer byte en el que se va a almacenar la información de esa variable en memoria. Y el otro número característico es el tamaño de esa variable, de ese conjunto de bytes, ¿sí? Saber cuántos bytes a partir de ese primero son los que tienen sentido y los que representan a esa variable. Y en C tenemos esa suerte de tener el acceso directo a la memoria, entonces podemos ponernos a jugar con esto que decíamos de los valores y de estos números y de ver los bytes que se esconden atrás de cada una de las variables. Así que vamos a ver ahora dos operadores propios de C, no de GDB, sino propios de C, ¿sí? Que son el operador ampersand y el operador sizeof. El primero de ellos es ampersand, ¿sí? Que cuando lo encuentre, ahí está. Cuando yo haga ampersand i, lo que obtengo es el resultado de ampersand y una variable es la dirección de este primer byte de memoria en el que está almacenada esta variable, ¿sí? En este caso estamos viendo que esa 0xbffff6c4, esa es la dirección del primer byte de mi variable i, ¿sí? Es la dirección de i, hablando coloquialmente. Y el otro que decíamos que existe es el operador sizeof, ¿sí? Sizeof, le paso la variable i y me dice que la variable i pesa 4 bytes en memoria, ocupa 4 bytes en memoria, ¿sí? Entonces a partir de ese BFFF6E4, los 4 bytes que hay a partir de esos 4 bytes son mi variable i, ¿sí? El peso de una variable, el tamaño que ocupa una variable en memoria, depende pura y exclusivamente del tipo de esa variable, ¿sí? O sea, GDB pudo saber y C sabe que la variable i pesa 4 bytes porque en algún lado yo la declaré como de algún tipo, que si hacemos un poquito de memoria, ese tipo era int, ¿sí? Lo estamos viendo acá arriba. Y C sabe que en mi máquina, por lo menos, los tipos entero, los tipos int, ¿sí? Pesan 4 bytes. Y como decíamos, eso es algo que es inherente al tipo, ¿sí? Al tipo de dato. Entonces podemos pasarle como parámetro sizeof un tipo de dato en vez de una variable y vamos a ver que efectivamente eso pesa, un int pesa 4 y un double, sea el que sea, va a pesar 8, ¿sí? O sea que no es algo propio de la variable, pero a sizeof le podemos pasar a ambos parámetros. O una variable y nos dice cuánto pesa según el tipo que tiene declarado, o le pasamos directamente un tipo y la máquina se arregla. Pero queríamos ver un poquito esto de ver los bytes y la memoria que está escondida, digamos, debajo de cada variable, ¿sí? Entonces para eso vamos a usar un comando bastante poderoso de GDB, que es el comando X, ¿sí? Así como suena, X de exam o de examinar, ¿sí? Entonces a X lo que le podemos pasar es una dirección de memoria, ¿sí? Y le podemos pasar ciertos parámetros para decirle cómo queremos que nos formatee, cuántos bytes queremos que nos muestre a partir de esa determinada dirección y en qué formato los queremos ver, ¿sí? Entonces, ahora lo que le vamos a pedir es que nos muestre los 4 bytes, ¿sí? En hexadecimal. Le vamos a pedir a X que nos muestre a partir de la dirección de i, perdón, voy a borrar todo esto, a X le vamos a pedir que nos muestre a partir de la dirección de i, ¿sí? Nos va a mostrar 4 unidades, ¿sí? 4 cosas en formato hexadecimal, ¿sí? Y queremos que esas 4 cosas sean bytes,
¿sí? Entonces le vamos a decir que nos muestre los 4 bytes que están a partir de la dirección de la variable i en formato hexadecimal, ¿sí? Como vimos hace un ratito, la variable i pesa 4 bytes, entonces lo que le estamos pidiendo de algún modo medio extraño a GDB es que nos muestre los 4 bytes que conforman a la variable i, ¿sí? Entonces le vamos a dar Enter y eso nos va a mostrar esos 4 bytes que vemos ahí, el 0x39, 0x05, el 00 y el 00. Lo interesante, si alguno ya está sacando cuentas y se puso a ver números y se acuerda un poco de cómo pasar de hexadecimal a decimal y esas cosas, lo que vamos a notar es que esperaríamos que este byte sea el último y no el primero, ¿sí? ¿Qué está pasando? En la arquitectura x86, la arquitectura de microprocesadores de Intel, la que se usa enormemente en desktop, ¿sí? La arquitectura usa la codificación Little Endian, se llama, ¿sí? Que básicamente lo que significa es que en vez de poner el número más significativo, el número que más peso tiene, el dígito que más peso tiene, ponerlo al principio, como hacemos nosotros cuando escribimos números. Por ejemplo, acá este 1 es el que más peso tiene de todos estos, entonces va adelante, porque este 1 vale 1000, no vale 1, como si estuviera escrito acá atrás. En vez de ponerlo adelante de todo, las arquitecturas estas ponen el menos significativo adelante, ¿sí? Por eso este 0x39, que es el último byte, el que corresponde al 7 este, digamos, no al 7, sino el que corresponde a los valores más bajos de este número, está escrito adelante de todo, ¿sí? Y esto quizá queda un poco raro, y sobre todo cuando yo me confundo y esas cosas, entonces vamos a aprovecharnos que tenemos GDB acá a mano y que podemos jugar un poco con esto, y vamos a darle otro valor un poco más piola a esta variable, como para ver bien explícito este tema de que el orden de los bytes se invierte. Entonces lo que voy a hacer es usar setVar, ¿sí? Que lo que hace es reasignarle el valor a una variable, ¿sí? Y voy a decirle a GDB que a la variable i le asigne el valor hexadecimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? En hexadecimal cada 2 caracteres tenemos un byte, entonces acá tenemos 8 caracteres, tenemos 4 bytes, ¿sí? O sea que estamos pisando completamente la variable i, le estamos dando el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si esto estuviera en Big Endian, ¿sí? Si lo escribiéramos como humanos, esperaríamos que al imprimir de nuevo con la flechita para arriba volvía el comando anterior. Al volver a imprimir lo que hay en la posición de i, en Big Endian esperaríamos que diga 0x12, 0x34, 0x5678, pero acá como esto está en Little Endian vamos a ver que está exactamente escrito al revés, ¿sí? Primero está el 78, que es el byte que nosotros habíamos puesto al final. Después tenemos el 56, 34 y 12, ¿sí? Eso como para entender un poquito este tema del Endian. Y por último, otra cosa que le podemos pedir a GDB es que nos diga el tipo que tiene una expresión. En C no cuesta mucho armar expresiones que tengan un tipo de datos súper complejo, array de punteros, de no sé qué, de estructuras, y un quilombo importantísimo, pero como GDB sabe C, nosotros podemos pasar cualquier cosa y GDB nos va a decir su tipo usando el comando ptype, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el ptype de la variable i es de tipo int, ¿sí? Porque ese es el tipo que tiene declarada nuestra variable. Pero también podemos ver el ptype de la dirección de memoria de i, de ampersand i, ¿sí? Que vamos a ver que es un puntero a un entero, ¿sí? Pues, si la variable i es entero, la dirección de i es un puntero, digamos, a esa variable que es de tipo entero. Y también, por ejemplo, le podemos pasar una función como main para ver cuál es su valor, ¿sí? Y vemos que es una función que devuelve un int, ¿sí? Así que por ahora eso es todo.